búsqueda del Señor. Fíjese que a mí me llama mucho la atención la divergencia que hay entre la costumbre del pueblo cristiano de orar por las mañanas como primera acción del día y orar por la noche antes de acostarse o antes de dormirse, y que eso se hace de una forma tal que inclusive se enseña en la infancia de los niños. Yo tengo muy presente, y mis hijos tienen muy presente, un par de textos que ellos tenían ya por hábito el declarar, el repetir antes de dormir. Es más, eran 3, porque era el texto que dice: me acosté, me dormí y me levanté porque Jehová estaba conmigo. Otro texto que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego también se aprendieron de memoria el Salmo 23. Lo conoce usted, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y continúa el Salmo diciendo varias cosas. Y le decía la divergencia que hay entre la costumbre que tenemos los cristianos de hacer esto como un hábito y la verdadera confianza que hay entre aquellos que fueron arrebatados del camino de perdición en algún momento de su vida y la sensación de cotidianidad que tienen aquellos que nacieron o que desde muy pequeños fueron educados en esta visión de bendición y de ministración de Dios para sus vidas. Yo no estoy diciendo, y que quede claro, que esté mal, al contrario, es muy, muy, muy bueno el que nosotros enseñemos a nuestros pequeños desde que tienen uso de conciencia a confiar en Dios, a tener su fe puesta en el Señor, a tener la visión clara de que este mundo es un mundo en el que está incluida la persona de Dios como un factor a considerar, que es algo normal como el aire que respiramos, que es algo completamente razonable y lógico y que sucede de manera cotidiana. Esto es algo totalmente bueno, y se enseña, y lo enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia que enseñemos a los pequeños los caminos de Dios, y aun cuando fueren viejos no se van a apartar de ellos. Amén. Ahora, la divergencia, a lo que me refiero es la divergencia entre la costumbre y la vida o la experiencia realista, cotidiana de la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces yo, que soy convertido, es decir, yo conocí al Señor en un momento de crisis fuerte de mi vida. Aunque yo era un adolescente, estaba pasando por una situación muy dura, una situación tremenda en mi hogar, con mis padres, una situación muy difícil en la escuela, etcétera, etcétera, que para mí, a mis 13 años, era muy grande, ya estaba yo experimentando problemas de adicción, ya estaba yo experimentando problemas de falta de identidad, ya estaba yo empezando a rodearme de un ambiente de obscurantismo, y literalmente estoy hablando de ocultismo, de brujería, de hechicería, cosas en las que yo decía no creer, pero que se estaban convirtiendo en un refugio para mí. Así que yo me convertí y yo noté la diferencia de un día para otro, literalmente, porque yo sufría de terrores nocturnos. No sé si usted pueda concebir esto si no los ha sufrido. Terrores nocturnos no son pesadillas, terrores nocturnos no es que le tengas miedo a la oscuridad, terrores nocturnos no es que seas un sacón o un collón. Los terrores nocturnos son una opresión espiritual que ocurre a personas que tienen abierta una puerta que tiene que ver con la paz de Dios o la falta de paz de Dios, y que puede experimentarse desde el principio de la vida, porque un hogar que tiene puertas abiertas para espíritus de temor es un lugar horroroso para un niño, y para un joven y para un adulto,
porque el terror nocturno no viene dentro de un proceso de sugestión y de estar pensando en que algo va a pasar y que te empieces a espantar y que no, el terror nocturno viene súbitamente, de una forma irracional y de una forma espantosa, horrorosa. En el momento en el que viene el terror nocturno sobre la vida de una persona, es estar literalmente metido en un valle con sombras de muerte. Y no hay nada que te pueda sacar de ahí, salvo que cambie tu entorno de manera radical. Y eso en la noche no suele suceder, porque en la noche el entorno está dormido. Tus padres están dormidos, tu esposa está dormida, tus hijos están dormidos, no puedes hacer ruido, no hay algo racional y objetivo que te esté a ti espantando y que puedas tú decir, míralo, ahí está. Entonces al terror nocturno se le suma la vergüenza. Porque dices, ¿cómo voy a andar diciendo, es que hay un monstruo abajo de mi cama? O sea, y sin embargo, hay algo que lo sientes con toda claridad y no puedes evitarlo. Entonces, para mí fue radical, porque yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, lo cual me dio la salvación. Pero unos cuantos días después, experimenté por primera vez, ya siendo cristiano, el terror nocturno. Una cosa horrorosa, una cosa que, le repito, si no lo ha vivido, bendito sea el nombre de Cristo, no se lo deseo a nadie. Y entonces el Espíritu de Dios trajo a mi mente el texto que yo había escuchado al final de cada culto en la iglesia donde yo conocí al Señor y después en la iglesia donde me empecé a congregar. Los que vienen de iglesias tradicionales saben que es una tradición declarar, el decir el Salmo 23 completo al final de cada culto. Y cosa curiosa, en mi mente se había guardado ese salmo, a pesar de que ya tenía muy poco tiempo, probablemente 2 o 3 semanas, cuando mucho, de haber comenzado a congregarme, pero el texto vino claramente a mi mente y a mi corazón. Y entonces, cuando yo declaré el verso, no me acuerdo si es el 3 o el 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dije otra vez, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando lo dije por tercera vez, me di cuenta de que lo que yo estaba diciendo es que Dios estaba a mi lado, literalmente, que el Señor estaba conmigo. ¿Y sabe qué pasó? Que me paré de la cama, salí de mi habitación, iba caminando hacia el baño, yo sentía el ataque del miedo. Yo no sé si era una cuestión, no voy a decir porque yo no vi espíritus, pero yo sé que esto es espiritual. Y declarando la palabra de Dios con toda mi fe y con toda claridad, con toda conciencia, llegué al baño, luego fui a la cocina a tomar agua, y cuando regresé a mi habitación, yo estaba totalmente tranquilo y se acabó para siempre el terror nocturno. Gloria a Dios. Se acabó para siempre. Estoy hablando de un ejemplo extremo. El terror nocturno es algo muy extremo, es una situación que incluso es tratada por psiquiatras y psicólogos, porque hay personas, sobre todo niños, que se enferman porque no pueden dormir por este terror y se enferman de los nervios. Pero en realidad lo que sucede es que también hay niños y adultos cristianos que sufren terrores nocturnos y terrores de cualquier otra clase en la vida, miedo a la vida, miedo a enfrentar problemas, miedo a enfrentar situaciones, miedo a estar solo, etcétera, etcétera. Y es un poco más difícil para aquellos que crecieron sabiendo esto de manera objetiva y literal, es decir, que Dios estaba con ellos, experimentarlo y tenerlo presente en los momentos de angustia. Porque y aquí quiero entrar al punto que voy a tocar el día de hoy, porque la relación con Dios tiene que establecerse a partir del proceso inevitable, inabatible, incambiable de la aceptación del Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Los niños están guardados bajo el ámbito espiritual de los padres, pero la infancia espiritualmente hablando termina pronto. La infancia espiritualmente hablando termina entre los 11, los 12 años, tal vez en algunos casos en los que la vida ha sido especialmente dura, antes incluso, ¿no? Hay niños de 8, 9 años que ya lo han visto todo. Muertes,
violaciones, violencia, cosas terribles. Y cuando termina la infancia de la mente y del corazón y es conocido del ser humano el bien y el mal, lo que le pasó a Adán y a Eva cuando comieron del fruto prohibido, que a nosotros nos sucede entre los 9, 10 años y los 12 años de edad, 13 años, cuando mucho, en un ambiente sumamente sano y limpio. Cuando eso ocurre, entonces ya tenemos una relación directa o una no relación directa con Dios, porque tenemos conciencia de pecado y por lo tanto cometemos nuestro primer pecado tarde o temprano. Eso es algo que está escrito en la palabra, no lo digo yo, no se lo deseo, ni lo estoy declarando, no empezamos con herejías, simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos pecadores, nacemos perdidos, porque nuestra naturaleza fue corrupta y tarde o temprano se va a manifestar esa naturaleza corrupta por medio del pecado. Y vamos a romper esa cobertura infantil que tenemos y vamos a empezar a vivir la vida adulta, espiritualmente hablando, en la cual no hay de otra. O tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador o estamos lejos de Dios. Y sucede a menudo que en nuestros hijos, los hijos de familias cristianas, en nuestro caso los hijos de pastores, tienen una especie de entrenamiento eclesiástico. Es decir, desde chiquitos aprenden el modo de vivir, el modo de hablar, el modo de decir, el modo de moverse como iglesia. Pero esto no quiere decir que tengan una relación personal con Dios. Son cosas diferentes. Y nosotros como padres, como tutores, sea que sean nuestros nietos, nuestros sobrinos, pero principalmente a nuestros hijos, muchas veces como crecen educados dentro del ámbito del cristianismo, nosotros damos por sentado que son cristianos, damos por sentado que tienen una relación con Dios porque le conocieron en su infancia, porque ellos pudieron experimentar tal vez de niños de una forma totalmente natural la provisión divina, la sanidad divina, los milagros de Dios, y están plenamente convencidos de que hay Dios. Pero yo le voy a citar, no voy a citar el texto exacto, está en el primer libro de Samuel, pero yo quiero que usted lo recuerde, a un hombre adulto, llamado por Dios, señalado por Dios, tocado por Dios, que sin embargo nunca dejó de hablar con el profeta Samuel acerca de nuestro Señor, diciéndole, tu Dios, ese era Saúl. Saúl cada vez que hablaba con Samuel le decía, tu Dios, es que tu Dios dijo, es que dile a tu Dios, es que yo voy a ofrecerle una ofrenda a tu Dios para que me bendiga o para que bendiga a los ejércitos en la batalla y así sucesivamente. Y mire, en esa expresión había honestidad, porque la presencia o la existencia del concepto de divinidad en una persona con respecto a Dios es algo totalmente personal. Por el hecho de que usted sea hijo de Dios, no quiere decir que sus hijos son los nietos de Dios. Dios quiere hijos y cada uno de nosotros tiene que establecer una relación de salvación que tiene, entre otros ingredientes, la adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos esto porque niños o adultos, chicos o grandes, jóvenes o viejos, muchas veces podemos incurrir en la relación con la iglesia, en la relación incluso con el poder de Dios, con los milagros de Dios, con las maravillas de Dios, pero no con la persona de Dios. Cuando no tenemos una relación con la persona de Dios, sea porque nunca fuimos salvos o porque no hemos cultivado esa relación personal y estamos tan ocupados en la obra de Dios que no tenemos tiempo para Dios. Cuando tenemos esa situación, viene la angustia, viene la noche, viene la oscuridad, viene el valle de sombra de muerte y nos morimos de miedo. Y aunque nos sepamos de memoria el Salmo 23 y el Salmo 91 y nos sepamos de memoria todos los textos de la palabra, no hay en nosotros una confianza sobrenatural, extraordinaria y maravillosa, que es la que viven los que tienen una relación cotidiana, personalizada y absolutamente cercana con Dios.
Yo le digo, hemos pasado tiempos difíciles, hemos atravesado circunstancias que son complicadas. Ay, perdónenme, vamos a dejar que pase nuestro proveedor del agua. Es su horario.